como Israel Reyes, bla, bla. Sí, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión trataremos un tema de actualidad, que es referente a la responsabilidad de las instituciones para la democracia y las elecciones. Para ello nos acompaña el maestro Israel Reyes Gómez. Bienvenido, Israel. Mucho gusto, un Buenas placer noches. estar contigo, Marco, como siempre. Aquí estamos. Precisamente el tema es muy actual porque estamos a 58 días aproximadamente del 1 de julio, un día muy importante para la democracia mexicana, en donde se van a elegir, además del presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales y bueno, toda una gama de jefe de gobierno de la Ciudad de México y toda una gama de nuevos directivos de la política mexicana. Entonces consideramos que al ser una gran elección, pues debe ser una elección transparente, a prueba de fuego, digamos, mi estimado Israel. Pues sí, efectivamente. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. No, bienvenido. Te lo agradezco, te agradezco el espacio. Y bueno, yo te hablo desde la perspectiva de ciudadano o de profesionista o de subject matter expert en el área de manejo de crisis, respuesta de incidentes y ciberseguridad. Muy bien, manejo de crisis, es muy importante ese tema. ¿Qué tan importante es la transparencia, la seguridad, el manejo de crisis en nuestro ámbito nacional, latinoamericano, mundial, etcétera? Sí, mira, Marco, como bien lo dijiste, actualmente estamos en una situación sin precedentes. Y no lo digo por México, lo digo por el aspecto geopolítico global. Vimos qué pasó en Brexit, vimos qué pasó en Cataluña, vimos qué pasó con Donald Trump en United States. En fin, estamos ante una situación de reto, de geopolítica, de disrupción. Vimos lo que pasó en Venezuela, vimos lo que está pasando en Colombia, en Nicaragua. Y bueno, son momentos difíciles, momentos de cambio. Tenemos un gran reto. Y mira, para poner las cosas en contexto, lo que ha pasado últimamente es de que el ciberespacio ha cambiado todo lo que es el landscape o el área de acción. Por ejemplo, ahorita ya con las redes sociales, pues hay mucha disrupción, hay mucha fake news, hay muchos bots. No, hombre, es una locura lo que está pasando. Y bueno, pues el manejo de crisis es muy importante porque si no se tiene una acción y una dirección de planeación para contingencia, pues se te cae el cielo. Ahorita con las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando precisamente en las redes sociales? Como lo que pasó con Cambridge Analytica o lo que pasó con la operación Latka de Rusia. Bueno, es que a través de las redes sociales se obtienen datos que hacen vulnerabilidad a la sociedad o la polarizan. Por ejemplo, antes hablábamos de data, de demografía, de geografía y ahorita ya hablamos de psicografía, que son la información de datos que podemos obtener a través de las redes sociales para entender cuál es el perfil de la personalidad de un grupo de personas y a través de eso manipular o polarizar. Y eso pues es lo que está llevando a esta geopolítica y a estos sistemas a una polarización muy, muy extrema. Digamos que ahora es más fácil manipular a grandes masas. Efectivamente, personas. sí. Parte de la Big Data, del Psychographics, Demographics y Geographics. Antes de las redes sociales, podríamos obtener datos demográficos de cuál era tu sexo, tu estado civil, dónde vivías, si tenías hijos, tu ingreso económico. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero ahorita, no como pensabas o tus preferencias. Efectivamente. ¿No? Y ahora, a través de hacer un análisis del digital footprint, del Twitter, del Facebook, ya sabemos cómo piensas, qué te gusta, qué no te gusta, y se te agrupa en un perfil que te hace muy vulnerable. Porque entonces te venden o tratan de inducirte a través de ese conocimiento de tu manera de pensar. Efectivamente, a través de eso
te redirigen a páginas fake o páginas falsas, a donde te empiezan a dar contenido que está completamente dirigido a tu perfil de personalidad. Y eso pues es la psychographics. Y eso, como en el internet y el ciberespacio no está regulado, pues se está utilizando mucho. Y fue precisamente lo que le pegó a Estados Unidos y lo que le pegó a Brexit. Ahorita los ingleses se arrepienten de haber votado por el Brexit. Y muchos norteamericanos por Trump. Y ahorita vienen las elecciones de noviembre en Estados Unidos, donde va a haber una polarización, pero de aquellas. Vivimos un momento como nunca en la historia. No sé si nosotros lo percibamos bien, lo que está pasando, pero lo hemos visto. Pasó en Canadá, pasó en Estados Unidos, pasó en Cataluña, pasó en Inglaterra. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros como sociedad, como instituciones educativas, hasta como empresa privada, empecemos a hacer planeaciones de contingencia y análisis de riesgo, porque yo creo que lo que estamos viviendo no tiene precedentes. Muy bien, precisamente las fake news o las noticias falsas se han puesto de moda. Yo he visto en algunos noticieros que clasifican ya la 1, la 2, la 3 y dicen esta es falsa y esta es falsa, ¿no? Tal vez con el afán de informar realmente a las personas de qué es falso de todo lo que se maneja en las redes. Sí, efectivamente, es que cualquier persona con una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook es un periodista en la calle. Entonces, ese contenido se manipula y eso es muy malo porque existe el comportamiento colectivo, que eso es la parte de la neurociencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se ríe, todos se empiezan a reír. Cuando una persona empieza a aplaudir, pues todos empiezan a aplaudir. Pero ese es el lado positivo. Imagínate cuando se utiliza el comportamiento colectivo humano para hacer algo malo. Es lo que le llaman psicología de masas, ¿no? Efectivamente. Fíjate que hablando de eso... Por eso a veces se dan los linchamientos, por sí, ejemplo. lamentablemente. O las guerras. O los hooligans. Cuando los hooligans. Es un comportamiento de masa colectivo. Que pierden ya la identidad propia, ¿verdad? Sí, sí. Entonces se comportan como la masa. Efectivamente, como la euforia, la adrenalina, el coraje. O sea, pierden estribos, digamos, pierden su identidad, ¿no? Efectivamente, sí. Fíjate que nosotros desde el punto de vista de neurociencia seguimos siendo animales. Claro. Tenemos dos partes, la parte cognitiva, dorsolateral, orbitofrontal, y tenemos la parte del sistema límbico donde están todos nuestros miedos, nuestros corajes, nuestras emociones. Y esas emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces las emociones negativas son las que te excitan a hacer algo malo, algo fuera de la conducta legal o en la ética. Y bueno, cuando empieza alguien a hacer un destrozo, se le empiezan a unir gentes. Y bueno, en Europa ese ha sido un problema muy grave. No sé si te acuerdas de los London Raids, de lo que pasó cuando saqueos, que todo eso pasó. Y bueno, yo siempre he promovido la legislación y regulation del ciberespacio en esta nueva era de tecnología digital, porque sí es bueno poner límites. Efectivamente. Y bueno, China ha hecho un muy buen trabajo. O sea, claro. En China no hay Facebook, ni hay WhatsApp, ni entró Google en China, porque ellos detectan que ese es un área de vulnerabilidad para la sociedad, para el gobierno, que debe de estar regulada y que debe de planearse para contingencia y riesgo. A lo mejor es una parte extrema de no permitir, porque pues también se habla mucho de la libertad de expresión, libertad para la información, entonces ahí tienes que no irte ni al extremo de prohibir todo, ni al extremo de libertinaje cibernético, ¿no? Efectivamente, pero acuérdate, tenemos el Deep Web, el Dark Web, que es completamente el otro extremo de cómo se puede utilizar esto para lo malo. Yo creo que todo esto debe de estar en balance. Debemos ser muy conscientes, muy cognitivos en cómo hacemos uso de las redes sociales por sociedad, para estar seguros. Debemos de ser más cognitivos y menos emocionales. Yo siempre he dicho, y le mando un mensaje a la sociedad como aspecto de responsabilidad social, cuando ustedes vean una noticia en Facebook o en Twitter
que no está verificada y que incita algo negativo, no compartirlo. No compartirla, porque no sabemos cuál es la consecuencia. Exacto. Acuérdate que en las redes sociales es donde la ficción se hace realidad. Donald Trump no hubiese llegado a ser presidente sin las redes sociales. Sin ese instrumento. Sin ese instrumento, definitivamente. Entonces, ahí te está diciendo qué tan vulnerables estamos. Sí, de hecho hay un antecedente mucho más anterior, que es el tema del Magreb, ¿no? En el norte de África. Sí, en la primavera árabe también. Exactamente. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Mucho. En esa área, bastante, de sociedad y de gobierno. Perfecto. Ahora, en México, ¿qué se ha hecho, qué se ha pretendido hacer para esto? Fíjate que México es una de los países de Latinoamérica que va en lo más avanzado y como punta de flecha en este aspecto. He tenido oportunidad de ver algunas agencias aquí en México, platicar, tener conversaciones con agencias de ese tipo, y sí están visualizando el riesgo, sí están entendiendo. Definitivamente en México estamos más avanzados que en otros países, por ejemplo en Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela. Sí estamos haciendo lo adecuado, pero yo creo que nos falta un poco de más esfuerzo. Nos faltan programas de seguridad cibernética, pero que sean interagencias. Necesitamos líderes en esa área, líderes que puedan conectar con otras agencias y que tengamos una agencia líder que se encargue de todo este aspecto, donde podamos compartir la información, hacer los análisis de riesgos y los planes de contingencia y trabajar de una manera conjunta. Eso yo lo veo que sí se está haciendo en México, pero como que sí nos falta un empujoncito. Ese empujoncito, ¿cómo lo verías tú? ¿Quién sería el responsable de ese empujón? Pues yo creo que sin duda alguna eso le pertenecería tanto a Gobernación o como a la Secretaría de Comunicaciones Hay que entender que estamos viviendo una transformación digital. Estamos viviendo un cambio. Nosotros ya no nos comunicamos como en los 90s con un teléfono, ya tenemos un teléfono inteligente, ya tenemos dos vidas, tenemos la vida virtual y la vida física. Invertimos más tiempo en el WhatsApp, en el Facebook y en el Twitter que el tiempo que invertimos en relaciones físicas de persona a persona. Entonces, estamos viviendo ese cambio. Yo digo, y lo creo, que el gobierno que no se digitalice le va a pasar lo que le pasó a Kodak o lo que le pasó a Blockbuster. Quedaron fuera de negocios, fuera de mercado. Sí. Si no hacemos legislación en la soberanía de los datos y en esa parte nos va a rebasar la ola. Y lamentablemente no hay jurisdicción. Sí. En las redes sociales, en el internet, no hay fronteras. Es mundial. Una red mundial. Exactamente. Tenemos que trabajar en esa área. Muy bien. Pues es muy importante lo que estás mencionando, porque yo creo que la sociedad mexicana se merece unas elecciones, porque se ha trabajado en eso, muchísimo, se ha invertido mucho dinero, mucho tiempo. Yo creo que hoy más que nunca la sociedad está muy pendiente de lo que suceda con los candidatos, con las elecciones, cómo están manejando el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, cómo están manejando los partidos políticos, los candidatos independientes, como que tal parece que la sociedad está más interesada en estar informada, y eso es bueno hasta cierto punto. Pero regresamos después del corte, mi estimado Israel, para seguir con este tema. Claro que sí. Voy a leer. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
regresamos con Israel Reyes Gómez, quien es empresario mexicano, consultor y fundador de Embrace, que trabaja en Nueva Zelanda, Estados Unidos, México. Es una empresa mexicana de seguridad cibernética y desarrollo tecnológico. Tú, mi estimado Israel, eres matemático, que estudiaste esta carrera en la Universidad de Colorado en Denver, Estados Unidos. Cuenta con estudios de continuidad por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y el Stanford Center for Professional Development. Además, es especialista en manejo de crisis y continuidad de negocios. Pues eso es muy importante porque las crisis, como a veces se dice, son oportunidad de cambio. Pero en el momento en el que están sucediendo tienes que resolverlas, ¿no es así? Efectivamente. Ahora, yo escuché por ahí en algún noticiero con un periodista muy conocido que te hizo una entrevista, Joaquín López Dóriga, que el INE y el Instituto Político Nacional habían cancelado precisamente un proyecto en ese sentido, un proyecto sobre blindaje electoral. También aquí en el Universal estoy viendo, ¿verdad? Cancela INE y el Poli acuerdo para reforzar el blindaje electoral. ¿De qué se trata esto, sí, Israel? Fíjate que hablando de ese tema, mis profesores de Harvard y MIT tenemos un grupo. Sí. Damos consultorías y trabajamos en el manejo de crisis, respuesta a incidente, pues a nivel global. Lo hacemos en México, en Latinoamérica y en Europa. Nosotros tenemos un convenio de asociación en participación con la Escuela Superior de Economía y sí, trabajamos noviembre, diciembre, enero y febrero entregando trabajo para el INE en este aspecto, que se trataba de hacer los análisis cuantitativos, cualitativos de riesgo para identificar las cosas donde se podrían hacer planes de contingencia y ejecución. El proyecto en sí era un proyecto multidisciplinario. Efectivamente, Mario Rodríguez Casas lo canceló, dijo que no había suficiente tiempo. El director general del Politécnico. El director general del Politécnico. Pues él está en todo su derecho de cancelar o no cancelar. Sin embargo, yo creo que, y qué bueno que tocas este tema, porque el Politécnico siempre ha dicho que es la técnica al servicio de la patria. Es su lema. Es su lema. Entonces, yo creo que como una institución responsable debemos de hacerlo mejor por nuestro país, hacerlo mejor por la democracia de México. Vivimos momentos en donde tenemos que estar unidos, en donde tenemos que dejar los egos a un lado y trabajar conjuntamente. Esto ya no se trata de individualismos, esto ya es colectivo. Sí. México y el interés de la nación y de México debe estar sobre todo. Sí. Yo te puedo garantizar, porque lo he visto, que el personal del INE está completamente comprometido, trabajando de la manera más íntegra y honesta por lo que yo vi cuando yo trabajé en ese proyecto. Inclusive mi profesor Steven Goldman del Massachusetts Institute of Technology, estuvimos aquí, dimos unos cursos de metaliderazgo, hicimos los análisis y todo. Y a mí me da satisfacción ver que un proceso de elecciones está en las buenas manos de la transparencia y de las personas que tienen un compromiso con la nación y con México. Lamentablemente, por otro lado, hay veces que otras instituciones o personas o decisiones unilaterales pues no están alineadas con una visión. Y bueno, pero pues en fin, pues es así son las cosas y así pasan. ¿Cómo era la vinculación entre el Instituto Político Nacional, MIT, Harvard? ¿Cómo es esa vinculación? Ya me comentabas que a través de la Escuela Superior de Economía, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un grupo con los académicos de Harvard y de MIT. Nosotros somos especialistas en el área de manejo de crisis, respuesta a incidentes y ciberseguridad. Nosotros fuimos y tenemos un convenio de asociación en participación con la Escuela de Economía.
para entregar el trabajo. Y así empezamos a trabajar. Como tú bien lo sabes, yo estoy muy orgulloso de ser Politécnico. Sí. Yo estoy muy orgulloso del capital intelectual que tiene el Politécnico, el instituto. Y bueno, yo vi esto como una oportunidad de acercamiento entre académicos de Harvard y MIT con estudiantes, investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Porque tuve la fortuna de estar allá, de estudiar allá, de participar con ellos en proyectos pues importantes y comprometido con México. Yo dije, bueno, vamos a enlazar, vamos a vincular, vamos a trabajar juntos para que hagamos una transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología y sobre todo, pues poner nuestro granito de arena en lo que significa una elección transparente, una elección segura, una elección continua. ¿En qué consistía este software o programa de manejo de crisis? Sí, bueno, una parte es el software, que es una plataforma para la ejecución de planes de contingencia en tiempo real con visualización de data, para identificar cualquier semáforo y ejecutar el plano de contingencia específico para ese fenómeno. Eso es. Y este software pues no solamente es para elecciones, pero también es para Pemex o para policía, para cualquier cosa que requiera de riesgo y manejo de riesgo, Exacto. manejo de crisis. Porque tú sabes que todo empieza con un evento. Si ese evento no se contiene, se controla, el es evento una reacción en cadena, ¿no? es efectivamente, el evento se hace accidente, desastre y catástrofe, pero es lo mismo. Entonces debemos de enfocar todas las fuerzas y todos los protocolos de ejecución para reducir el riesgo inmediatamente, para que no se nos salga de las manos. Entonces el software incluye esa parte, pero atrás de eso pues hay un análisis cuantitativo y cualitativo que te dice, bueno, cuáles son las áreas de riesgo, qué es lo que el peor caso que puede pasar, un promedio, y bueno, se diseña un protocolo de contingencia. Aquí, pues mis profesores hicieron el White House Resiliency Directorate, que es el protocolo que utiliza actualmente, pues a lo menos con Obama fue el protocolo que utilizaron. Blanca. Exactamente. Eso es. Tú sabes que en Harvard y en MIT pues hay profesores de muy alta Claro. calidad. Y bueno, ellos participaron mucho con FEMA, con Homeland Security, con el Government Agency Response. Y bueno, son protocolos que de alguna manera ya están probados, ya están validados y ya sabes que sí trabajan. Claro. Entonces, pues yo creo que sí era muy importante. Muy bien. Ahora, ¿desde cuándo empezaron con este trabajo? Nosotros empezamos con este trabajo en diciembre del 2017. Enero, febrero, hicimos entregables. Entregables. Porque aquí, justamente en la nota del Universal, por ahí hay una nota hasta la parte de abajo donde dice que la Escuela Superior de Economía no tiene entregables. Sí, pues fíjate que eso está mal. Sí. Nosotros tenemos todos los documentos. O sea, ¿están mintiendo? Yo no podría decir que están mintiendo, pero sí están mal informados, porque pues, tenemos las pruebas. O sea, el trabajo se hizo, el doctor Steven Goldman y yo estuvimos dando... O sea, tienen acuses de recibido los trabajos. Sí, claro. Se pueden mostrar a quien sea necesario. Exacto, claro. Sí. Eso es muy importante, tener la evidencia, ¿no? Por supuesto. Sí, no, si no podríamos hablar, ¿no? Claro. Sería ficción. Exactamente, Sí, definitivo. Claro. Ahora, ¿cuándo hicieron estos entregables? ¿Cuándo los entregaron, valga la redundancia? Sí, hicimos entregables en diciembre, en enero y en febrero. 3. Hicimos entregables, sí. ¿Y en qué consistían aproximadamente? Algunos de los entregables pues no los podemos discutir en público por claro. Confidencialidad, pero consistían en, pues una parte fue entrenamiento de metaliderazgo, que eso es muy importante en el manejo de crisis. Debemos de entender cuando hay un manejo de crisis es lo que está el status quo, el cambio y donde se requiere el liderazgo y cómo hay roles y responsabilidades y cómo se debe de gestionar la crisis. Entonces hicimos unos entrenamientos en esa línea
identificamos semáforos rojos y bueno, fue de mi punto de vista un trabajo de buena calidad. Tuvimos mucho apoyo del Instituto Nacional Electoral, por eso te digo y te ratifico que a mí me consta que la gente del INE está comprometida con las elecciones para que sean seguras, sean honestas y sean transparentes. ¿Qué es lo que faltó, digamos? Faltaron algunas cosas, pero por el lado positivo de eso, el INE lo está retomando, o sea, no se va a quedar ningún espacio. El INE, a través de sus recursos humanos, de sus técnicos y con el apoyo de expertos, como dice ahí la nota del Universal, pues están trabajando en esa área. Entonces, eso me da la satisfacción y la seguridad de que sí va a haber continuidad en ese proyecto. Claro, o sea, como te lo digo, la gente está muy comprometida, sabemos que vamos a tener unas elecciones de las más difíciles en la historia, no solamente para México, pero para Latinoamérica, porque puede significar un cambio completamente de geopolítica. Entonces, ahí sí me queda claro y de acuerdo con la nota del Universal, bueno, que el INE retoma el proyecto, le da continuidad con sus recursos humanos, apoyo técnico y el apoyo de expertos del MIT y de Harvard. Exactamente, pero ya no son los expertos que originalmente estaban trabajando. Bueno, yo te podría decir que, digo, no quiero adelantarme a las cosas, pero te podría decir que sí va por la misma línea. Ok, correcto. Sí, porque se debe de mantener la continuidad. Muy bien. Ahora, aquí hablan de que se anunció apenas este domingo el cancelar este convenio entre INE e Instituto Político Nacional, pero menciona una fecha que ya estaba firmado desde 15 de marzo o algo por el estilo. Sí, efectivamente, el convenio se firmó en diciembre. Tengo entendido que de acuerdo a la nota periodística, sí, que se canceló en diciembre, pero se anunció el domingo 29 de abril. Nosotros trabajamos... Aquí dice, el anuncio de terminación anticipada del convenio INE-IPN se hizo este domingo en comunicado conjunto INE-IPN, aunque el acuerdo de conclusión fue suscrito el 15 de marzo. Entonces, ¿por qué se anuncia ahora si ya desde el 15 de marzo estaba concluido? Pues sí, se me hace a mí también un poco extraño, ¿verdad? Sí, claro. ¿No será por las entrevistas y todo esto que salió en los medios? Bueno, pues sí, sin duda alguna, porque los proveedores del proyecto no han recibido ningún pago. Los consultores del MIT, de Harvard, incluyendo este humilde servidor, pues no hemos recibido ningún pago. Entonces ahí sí hay un problema. ¿Y ahí hay facturas de por medio? Sí, claro, hay facturas, hay entregables, están los acuses de recibo de lo que se hizo, de lo que se entregó. Entonces ¿por qué la autoridad, en este caso el director general, en una entrevista posterior niega todo esto? Pues está muy mal informado, porque tenemos los documentos. Pero a ver, ¿está mal informado o no está empapado? ¿No sabe qué sucede en el instituto? La mera verdad, como yo no soy parte del instituto, yo te podría decir que está mal asesorado y que no tiene visibilidad. Porque de hecho lo que él contestó con López Dóriga, él decía que se había cancelado en diciembre, pero después sale en el Universal. Que fue en marzo. Que fue en marzo y después que se anunció el 29 de abril. Entonces sí se me hace ahí como que hay una... Falta de información. Exactamente. Ahora, bueno, en lo que respecta a ti, a tu empresa, a los investigadores extranjeros, pues obviamente que hay una falta de pago, ¿no? Que eso es muy importante. Sí, claro. Y obviamente eso es lo que, digamos, este grupo requiere, un pago. Claro. Porque habías comentado también que ya hay ciertas consecuencias desde el punto de vista de los programas de colaboración que se tienen con las universidades mexicanas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, sí, fíjate que del MIT, el doctor Steven Goldman, porque yo estoy haciendo otra vinculación con el Tecnológico Nacional de México y el MIT. Entonces tenemos unos buenos proyectos. Como tú sabes, yo hago proyectos no solo en México, pero también en Latinoamérica. Recientemente estuve en Miami, vamos a empezar un proyecto para Latinoamérica con
con estudiantes del MIT. Entonces, ahorita sí hay resentimiento en esa parte de que, bueno, ¿por qué no nos pagaron? Hicimos el trabajo, ¿qué está pasando? No queremos tener ningún vínculo por el momento con universidades de México. Porque hubo un comunicado en sí, ¿no? Lo que se mandó fue un email directamente, un email que se le mandó directamente a la doctora Ofelia Angulo, de hecho una doctora que también yo la admiro y la aprecio por su visión y bueno, que ella también es de los mexicanos que quiere generar capital intelectual, generar conocimiento, la economía del conocimiento. Entonces, sí fue un poco... Ella trabaja para el Instituto Tecnológico Nacional. Sí, sí, para el Tecnológico Nacional de México. Sí, fíjate que hablando del Tecnológico Nacional de México, el talento de México es impresionante. Sí. Apenas estuve en Poza Rica, ahí en lo de Veracruz 4.0. Estos jóvenes han ganado los premios de China, Japón y Hungría, los del Tecnológico Nacional de México en robótica. Así es. Entonces, esto es lo que, y perdón por desviarme en esto, pero esto es lo que yo digo, nosotros los mexicanos tenemos tanto talento, tanta creatividad, que hacemos buenos prototipos, buenos productos, pero donde fallamos terriblemente es en crear empresas. Porque creo que seguimos teniendo el problema de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Regresamos con este tema después del corte. Perfecto. Muy bien. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
bien, el maestro Israel Reyes Gómez también ha participado en temas como capital humano, economía del conocimiento y emprendimiento en universidades públicas y privadas. Obviamente sobre la seguridad digital y manejo de crisis para instituciones públicas. Es promotor de la Revolución Industrial 4.0, en la que los dispositivos ciberfísicos son los componentes centrales de la infraestructura crítica y la seguridad nacional. Para esto, pues tiene habilidades sobre neurociencia, seguridad cibernética, seguridad nacional, gestión de crisis y respuesta a incidentes, contra inteligencia en redes sociales, emprendimiento, economía del conocimiento. Dentro de todas sus múltiples actividades, pues desarrolla planes de inteligencia, pensamiento estratégico y gestión de crisis para equipos de campaña, dependencias de gobierno y empresas multinacionales, con un equipo de especialistas de Harvard y el famoso MIT. Pues mi estimado Israel, quedamos en que el capital humano, la inteligencia de los mexicanos, pues se ha estado a prueba de todo. Inclusive el Politécnico Nacional le ha ganado en competencia al MIT en robótica. Eso es un gran logro, ¿no? Por eso te digo que a mí me da mucho orgullo ser mexicano. Me da mucho orgullo ver estas instituciones públicas como el Instituto Politécnico Nacional con este capital intelectual, lo que estamos ganando y ganando y ganando. Ahorita lo que necesitamos hacer, como lo dije anteriormente, es dejar los egos detrás de la puerta, personales, trabajar juntos. En equipo, porque tenemos el talento, tenemos la gente, somos una gran nación y un gran país. Vemos ahorita una política de Donald Trump de hostilidad en contra de los mexicanos, en contra de México. No hay necesidad de ser minimizados o de que nos pongan un muro ahí en la frontera sur, teniendo todo este capital humano y capital intelectual. El cual puede producir aquí en el país, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Imagínate, ahorita, y yo estoy seguro de que la situación con el Instituto Politécnico Nacional se va a mejorar. Inclusive yo le hago un llamado público al doctor Mario Rodríguez Casas a que nos sentemos y a que platiquemos y que solucionemos este malentendido, porque a mí me queda claro que es un malentendido, porque yo creo en México y estoy seguro que él es tan politécnico como yo, quizás más politécnico que yo, y que lo podemos solucionar. Es un malentendido. Sí, es una manera civilizada. Exacto. El diálogo debe empezar por ahí, ¿no? Efectivamente, porque lo que podemos generar trabajando juntos, vinculando con esos profesores de MIT, Harvard, de verdad va más allá del presente. Claro. Entonces, ¿para qué tener esa exclusividad o que tú de allá, yo de acá? Mejor vamos a trabajar. En lugar de cerrar puertas, abrir puertas. Abrir puertas, en lugar abrir de poner ventanas. Muros, tender puentes, ¿verdad? Efectivamente, esa es mi visión, ¿no? Claro. Una visión unificada. Y sí, o sea, espero, doctor Mario Rodríguez Casas, que tomes esto y que nos sentemos, te lo digo de corazón abierto. Muy bien, pues ahí está la invitación a nuestro director general, que esperemos tenga la sensibilidad para aceptar este diálogo. Muy bien, ahora, mi estimado Israel, el tema de la seguridad nacional en México es un tema muy complicado actualmente, y bueno, se dice que muchos piensan que está muy difícil poder controlar esta situación, pero seguramente tú como especialista debes tener alguna visión más objetiva, ¿no? Sí, mira, yo creo que la seguridad nacional y la seguridad interna, con estas tecnologías que tenemos, nos dan una oportunidad. Es un arma de dos filos. La podemos utilizar para lo bueno, pero también para lo malo. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, de verdad. O sea, primero que nada, necesitamos un empujoncito en el cambio cultural. Número uno. Segundo, necesitamos desarrollar o crear más capital intelectual de todo ese capital humano que tenemos en las universidades. Ahorita ya no se trata de que seas egresado como ingeniero o con una maestría y un doctorado y que no contribuyas con la economía del conocimiento. Hay que contribuir en esa economía del conocimiento, hay que crear tecnología que va a resolver problemas reales
de seguridad nacional, inclusive de escasez del agua, del genoma humano, hay diversos tópicos. Diversos tópicos. Entonces, la tecnología va a ser lo que nos va a sacar adelante, sin duda alguna. Que México pase de ser consumidor de tecnología a productor de tecnología. Nuestra soberanía, nuestra prosperidad económica depende de nuestra independencia tecnológica. Definitivamente. El mundo ya cambió. Claro. Pues son temas muy importantes, mi estimado Israel, y quisiera aprovechar estos minutos para invitar a quienes nos escuchan y sean egresados politécnicos o no sean egresados politécnicos, comentándoles que el 21 de mayo es el Día del Politécnico, que coincide con el natalicio de Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, nosotros el 23, como Consejo Nacional de Egresados, realizaremos un acto, un foro en la Cámara de los Diputados, en el auditorio del edificio en donde estamos convocando a politécnicos y no politécnicos a que nos hagan propuestas, porque el tema del foro son propuestas para resolver la problemática nacional. Si hablamos de problemática nacional, estamos hablando de un gran número de temas, ¿verdad? Salud pública, seguridad nacional, el tema del agua, el medio ambiente, el robo de identidad, el robo de datos, el Estado de Derecho, la infraestructura nacional, el turismo, el tema de los migrantes, o sea, una diversidad de temas de los cuales ya hemos hecho diversos foros de algunos años para acá. Entonces tenemos propuestas, y de hecho estas propuestas queremos hacérsela llegar a los candidatos a presidente de la República para que escuchen nuestra voz, y en lo que podamos apoyar, llegue quien llegue, pues sea una aportación de los egresados politécnicos y de los egresados de otras universidades que se sumen a este proyecto. Entonces, pues ya lo platicamos contigo, tú tienes muchas propuestas en temas de seguridad, de tema cibernético, y pues seguramente es un evento importante. Es el día 23, miércoles 23 de mayo, a partir de las 16 horas, entrando por la puerta 1 de la calle de Emiliano Zapata. Pues con esto damos por terminado esta muy interesante entrevista, y no me resta más que darte un reconocimiento muy sencillo, pero muy merecido, mi querido Israel. Pues para mí un orgullo ser politécnico, y bueno, ahorita hablando de todos los egresados, que somos un gran gremio de egresados, pues que unamos filas, ¿no? Que trabajemos en unidad de esfuerzo. Seguiremos en contacto, seguramente habrá otros programas similares. Y a ustedes, amigos, buenas noches y hasta la próxima. Gracias.